Como les prometió hace un ratito Nacho Canales, tenemos una entrevistada muy especial que vino aparte acá al piso y eso es algo que apreciamos muchísimo en este programa. Estamos acá con Ana Ríos Brandana. Ella es militante de la Organización de Derechos Humanos Nietes y es nieta de Juana María Amelín y José Ignacio Ríos, ambos detenidos desaparecidos. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte, por venir presencialmente, eso es algo que apreciamos muchísimo, la verdad. En esta víspera, ¿no?, del 24 de marzo, me parece que contar con tu presencia acá y hablar un poco del rol de las nuevas generaciones es algo trascendental. Es muy importante y sobre todo en este momento, para la gente que no nos está escuchando en este momento y que capaz no conoce lo que es, contanos un poco qué es Nietes para vos y cómo es que surge Nietes en concreto. Bien, Nietes es un organismo de derechos humanos conformado por juventudes que van desde los 14 años, 13 años hasta 30 y pico. Digamos, lo que nos caracteriza es, por un lado, algunos son familiares de detenidas desaparecidas, exdetenidas, asesinadas, presas políticas en la dictadura. Otros son juventudes que están interpeladas por la causa, que quizás no tienen un familiar directo, pero se apropian de esa historia y deciden militar en el espacio. Así que esa es la población, digamos, de Nietes. Mirá. Hoy por hoy es un organismo a nivel federal que tiene regionales en Cava GBA, en Pergamino, en Mar del Plata, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza, en Tierra del Fuego, y está creciendo cada día más, lo cual es hermoso. Y surge en 2019, acá en La Plata, en agosto del 2019, en un contexto donde nos gobernaba el macrismo y había un avance de todos los discursos negacionistas, que igual si lo miramos desde el día de hoy pareciera que no era nada, pero en ese momento se sentía que era era bastante polémico. Era bastante. Veníamos del 2x1, o sea, era un contexto bastante adverso en ese sentido, y ahí nos juntamos un grupo de juventudes de acá de La Plata y decidimos crear un espacio que en ese momento no era Nietes, era de nietos, porque estaba a crear. Claro. Fue una discusión que terminé siendo Nietes, pero en ese momento la convocatoria era formar un espacio de nietos de detenidos desaparecidos en un contexto de avance de los discursos negacionistas y de cara al 2x1 que había sido bastante reciente. Y también para dar continuidad a las banderas de memoria, verdad y justicia, cuando madres y cuando abuelas también no van a ser eternas, lamentablemente, así que poder garantizar esa continuidad en esa lucha. Un poco con esos objetivos surge el espacio. A mí me gusta mucho esto de que ustedes estén tomando la posta también, ¿no?, de mantener los guardianes de la memoria. Claro. Yo quiero ir un poquito más atrás, porque vos, además de militante, ¿no?, sos nieta de detenidas desaparecidas, tus dos abuelos, tu abuelo y tu abuela. ¿Cómo te llegó esa historia? ¿Cómo te la contaron? ¿Cómo la viviste durante tu vida, tu infancia? Bien, durante mi infancia la viví, primero me la contó mi mamá, que no es la que es la familiar directa. A mi papá le costaba mucho hablar de eso. Sabía que mis abuelos no estaban, pero conocer la historia en profundidad, la primera que me lo cuenta es mi mamá. Después yo a mi papá le empiezo a hacer preguntas. ¿Tu papá creció sin sus padres? Mi papá, sí, cuando secuestran a mis abuelos tenía 5 años y a él también lo secuestran. Porque se la llevan a Juana en febrero del 78 y cuando se la llevan a ella, 2 meses después cae mi abuelo, pero cuando se la llevan a ella, a mi abuela la llevan al banco y a mi papá y a mi tía lo llevan a Riglos, que era como un centro donde tenían a los menores, a los niños que no eran, que eran muy grandes ya para ser bebés apropiados, por decirlo de alguna manera. Claro, porque a las que estaban embarazadas les sacaban los bebés, a las que tenían niños ya un poco más grandes, los llevaban en general a este tipo de lugares como Riglos. Allí mi papá tenía 5 y mi tía tenía 3, y ellos estuvieron un tiempo ahí hasta que los encontró uno de sus tíos por parte de mi abuela, y y ahí pudieron salir de Riglos.
Pero volver con su familia. volver con su familia, sí. Pero bueno, cuestión, un poco desde ahí me vi igual a que iba. Yo te pregunté cómo te contaron esa historia. Me contaron esa historia, sí. Y bueno, ahí me la cuenta mi mamá. Mi papá siempre le costó mucho, en principio cuando yo era chica, hablarnos de esto. También debe ser re difícil cómo comunicas esto a tus hijos. O sea, más de grande sí, hubo como charlas más profundas con mi papá, sobre todo cuando se cría nietes. Ahí nos empieza a contar, le costaba sentarse mano a mano con nosotras, porque somos 5 hermanos, yo soy la mayor de 5 hermanos. Él siempre nos invitaba a las charlas que él daba, digo, él es militante y, claro. y para estas fechas y en general en todo el año siempre está contando su historia, entonces yo me enteré mucho acompañándolo a él a instancias de militancia también. Por ahí mano a mano le costaba, pero cuando lo acompañaba y lo veía en el marco público más amplio, ahí o cuando lo acompañaba a los juicios, eso también fue una experiencia donde me enteré bastante. ¿Vos fuiste a los juicios? Cosas. Sí, lo escuché testimoniar una vez y fue fuerte esa experiencia. Ahí me enteré de cosas que te diría que ni mi papá sabía, porque él testimonia, cuenta de los relatos más mortificantes, porque vos en el juicio tenés que dar cuenta de que fue un plan sistemático de tortura y exterminio y contar las cosas más duras de todo eso. Y a mi papá siempre le costó un montón hablar de ese aspecto. Siempre que hablamos de nuestros abuelos, como que reivindicamos su lado más militante, sus historias de vida. Siempre como que el lado más mortificante de esa historia cuesta. Y ahí él habló de todo eso y me acuerdo que dijo cosas que no sabíamos Salo, que es la esposa de él, tampoco. Y él lo dice ahí y después es como que se olvida. Hay un trabajo de las psicólogas antes de los testimonios, claro, que acompañan, y entonces ahí como que muchas veces pueden decir cosas que después vuelven a reprimir porque son cosas recontra traumáticas. Pero sí, en ese marco de acompañarlo a los juicios me he enterado de cosas que también no nos iba a contar mano a mano a sus hijos, pero bueno, es un poco en esas instancias. Igual que estuvieran ahí, que pudieran escuchar, que pudieran conocer. Sí, y después también Nietes también permitió como ampliar las historias, porque yo ahí conozco muchos compañeros que tenían familiares que militaban con mis abuelos, entonces también como que empezás a reconstruir anécdotas, no sé, cómo eran sus militancias, y hay toda una red de historias entrecruzadas cuando vos te cruzas con gente que también tiene familiares. Entonces por ahí hablando con tal, resulta que conocí a mi abuelo y hay anécdotas juntos. Todo eso como que se va a reconstruir, se sigue construyendo esas historias. O sea, entre ustedes también como entretejen las historias de que escucharon, que les llegaron, ¿no? Porque se las contaron sus padres, y que a su vez ellos, justo tu papá tiene un testimonio, pero no sé si todos tienen un testimonio. Hay muchas diferencias en cuanto a una militancia de generaciones anteriores, por ejemplo, con hijos, por ejemplo, o con madres o abuelas. No sé si hay diferencias. En la forma de militar, me refiero. Sí, hay una mirada generacional en Nietes en relación a todas nuestras formas de construir, a cómo construimos la política cotidiana, pero también a cómo construimos memoria. Yo creo que hay muchos puntos de continuidad. Quizás hay cosas que nos singularizan como generación. Nosotros en Nietes decimos que somos un espacio feminista. Claro. Entonces es como que el feminismo y la lucha por los derechos humanos están atravesadas, o sea, no es algo que vaya como un hecho aislado, que marchamos en un 8M, sino que todo el tiempo está presente ese aspecto. Y creo que es una impronta que le da a nuestra generación, porque aparte cuando se crea Nietes veníamos del Ola Verde y había toda una reivindicación de las luchas de los feminismos que forman parte de nuestra identidad política y que hacen que estemos en cada marcha, que articulemos con un montón de espacios de los feminismos, que bueno, que eso sea algo que está bastante presente en nuestra militancia cotidiana. Claro. Que la atraviesa básicamente, no deja de estar nunca. ¿Y ustedes antes de formar la agrupación ya se habían conocido? Algunos sí y otros no. ¿Se acercaron? Sí, es más, te diría que muchos nos conocen. O sea, si bien muchos acá en La Plata, como
yo siempre digo que es como medio un pueblo en algún punto, como que así nos conocíamos. Se formó acá en La Plata. Bueno, sí. Sí, Gol platense. sí, Bien platense sí. todo. Sí, sí. Es que, bueno, es una ciudad muy militante. Yo creo que tiene mucho sentido que haya sido acá. Después, igualmente, tuvimos mucha mala suerte. No sé si mala suerte ahora viéndolo en retrospectiva, pero nosotros habíamos tenido nuestra primera reunión en agosto de 2019 y entre que discutíamos qué queríamos que sea el espacio y qué sé yo, el tiempo fue pasando y dijimos, bueno, nos inauguramos como espacio el 24 de marzo del 2020. 24 de marzo, que pandemia, Claro, que no marchamos, que hubo cuarentena, que estaba el ASPO, digamos, entonces no hubo esa movilización para inaugurar el espacio. Ahí se frenó todo, no se frenó Nietes, se frenó medio el mundo en ese momento, hasta que más o menos dijimos, bueno, esto va para largo, ¿qué hacemos? Y ahí decidimos continuar militando en redes, que era lo único que podíamos hacer. Y ahí surge algo que es re interesante, que es las redes como un territorio de militancia, porque a nosotros nos permitió construir una organización a nivel federal. Primero fuimos un organismo a nivel federal y después empezaron a crear las regionales, porque cuando nos pasó esto, nosotros lanzamos una campaña de difusión diciendo, si sos niete detenida desaparecida, escribinos. Y ya teníamos nuestro Instagram y nuestro Facebook armado. Y se empezaron a acercar nietes, claro, de todas partes del país, no solo de La Plata, porque eso se hizo viral en redes, entonces de repente tenías una de Misiones, una de Tierra del Fuego, 3 de Córdoba, y así empezó como a conectarnos jóvenes de distintas partes del país en un Zoom a pensar política. Y después cuando se fueron liberando las restricciones del ASPA y sí empezaron a conformarse las regionales en función de cuántos compañeros había en cada provincia, en cada ciudad, pero eso es algo que fue re loco viéndolo, cómo se conformó el espacio, porque es como que primero fue a nivel federal de una manera virtual y después empezó a territorializarse más presencialmente, digamos. Sí, muy propio de esta generación de ahora, de menos de sub 30, justamente, ¿no? En este componente de las redes sociales como una parte integral, ¿no? De las formas de comunicación. Yo quería preguntarte si dentro de todo este espectro también aparecen mucho lo que es el negacionismo en las redes sociales en general. ¿Cómo se combate el negacionismo en este momento en particular? Yo ahí, como que las redes yo creo que son una herramienta necesaria, pero no suficiente. O sea, no podemos no evitar las redes, pero tampoco solo con las redes no alcanza. En general los algoritmos como que aíslan mucho los, digamos, las distintas discusiones. Es como que si vos tenés un perfil más libertario, seguramente te salgan muchas cosas en afinidad a lo que vos pensás y te muestre muy poco de lo que nosotros publicamos. Y nosotros en redes en general solemos tener más llegada a gente que piensa más o menos como nosotros. De vez en cuando, no sé bien cómo funciona, se rompe ese algoritmo y nos llenan de comentarios un montón de gente que con cosas, con discursos negacionistas, todo, porque te bardean desde que hablas con la E hasta que, no sé, hay un video de una compañera que se recontraviralizó, que es una piba, ella tenía 17 años cuando hablaba. Nada, la bardeaban porque hablaba con la E, por el flequillo, porque era pendeja, por un montón de cosas en los comentarios. Y a veces aparecen esos comentarios que nosotros en las redes ahí no sé hasta qué punto se puede dar esa discusión. Yo creo que es más interesante cuando se dan en los colegios cara a cara, que ahí aparte es un discurso más humano, es un discurso más... tenés otro margen de discusión, no es el anonimato de las redes, es otro el debate, es un debate realmente. En las redes a veces ese debate no se arma. Sí hay algo del compartir y de dejar, o sea, de que esté contada nuestra historia en las redes y que además no es desconectado de nuestra política, por ejemplo, de las escuelas, porque nosotros vamos a las escuelas y ahí enseguida les dejamos en general fanzines con nuestras redes y ahí ellos... Después de la charla, si quieren seguir viendo lo que hacemos, tienen nuestras redes. Digo, hay algo ahí articulado entre lo que es el territorio de las escuelas, de los clubes de barrios, de todo lo que es la presencialidad y las redes, ¿no? O sea, ustedes son jóvenes de entre 14 y 30 y piquitos, que van a hablarle a otros jóvenes dentro de las escuelas y a contarles un poco su testimonio como nietos, nietas,
Está muy bueno ese laburo que están haciendo, sobre todo porque a 50 años del golpe hay una generación a la que le parece que le queda muy lejos. Sí. ¿Cómo los reciben ahí? Sí, sí, es tal cual como decís. Les queda, hay una distancia con los hechos. Digo, somos una generación que no lo vivió. Lo que no quiere decir que no te puedas apropiar de esa historia y hablar de memoria, ¿no? Porque, digo, la memoria implica un agenciamiento donde soy yo un sujeto que recuerda algo que viví. Claro. Y estamos hablando de una generación que no lo vivió, entonces es un desafío ahí la construcción de la memoria. Es mucho más compleja que en generaciones anteriores. Yo creo que tiene ese desafío. Después las generaciones anteriores tuvieron otros, porque digo, el miedo estaba mucho más presente. Que quizás en esta generación, como hay más distancia, quizás no opera desde ese lado, pero sí opera desde la genidad, desde que por ahí lo dan en la escuela y sienten que es un capítulo más de un libro de historia. Y para quienes somos familiares o para quienes nos moviliza esto, sabemos que no es un capítulo más de un libro de historia. O sea, sí es nuestra historia como país, pero fue un genocidio que tiene consecuencias hasta el día de hoy, que sigue más vigente que nunca, porque se hizo con el objetivo de implementar un modelo social, político y económico que era el neoliberal, que sigue vigente hasta el día de hoy, que un montón de personas que fueron parte de ese armado siguen en lugares de poder, que falta hacer un montón de justicia, que incluso faltan de encontrar un montón de bebés que ya no son bebés, que son personas de 40, 50 años que fueron apropiados durante la dictadura. Digo, hay un montón de cosas que todavía siguen vigentes, no es algo que pasó y ya está. Creo que eso es lo que tratamos de poder transmitirle a los pibis de los secundarios, de los centros barriales a los que vamos. Pero sí hay una distancia con los hechos, es un poco nuestra tarea como militancia, acercarlos, sí, totalmente. Ahora que se viene el 24, que se cumplen los 50 años en este momento, ¿qué significa para Nietes esta fecha en particular y cómo se están organizando para esta jornada? Bueno, para Nietes una vez le dijimos en una entrevista y fue medio polémico, pero para mí, fue polémico, pero hicimos llorar a Juana Morín en ese momento, porque una compañera dijo que para ella era un cumpleaños. El 24 de marzo. Y es una afirmación polémica, pero yo en algún punto lo comparto porque la verdad que los 24 de marzo en la calle son una fiesta. Es reparador como familiar ir a esas marchas y que sean tan masivas. Es un empujón de energía. Un poco se vive así. A nosotros nos gusta los 24 de marzo porque es un clima de alegría, nos encontramos con un montón de gente, nos damos fuerza entre nosotros, y eso me parece que es una victoria, que a una fecha tan trágica se haya vuelto algo que es una fecha, no sé si no de celebración, pero sí de encuentro, ¿no? De encuentro entre quienes compartimos una misma mirada ética, política de la vida. Desde quienes nos reivindicamos militantes de un campo popular, desde quienes defendemos los derechos humanos. Creo que es vitalizante para nosotros estas fechas. Y un poco se vive así. De cara a este 24 de marzo nos estamos organizando. Hay una marcha en unidad nuevamente, que es algo que no venía pasando. Digo, en este avance de la derecha fascista logra algo logró. Sí. Que es que el campo de los derechos humanos marcha en unidad. Así que bueno, eso es algo que está buenísimo. Y metiéndole mucho sobre todo a la convocatoria del 24 de marzo, que siempre es masiva y que queremos que siga teniendo esa fuerza y que tenga cada vez más. Yo te quiero preguntar en relación a las consignas. Uh-huh. ¿Por qué? Ustedes serían la tercera generación. Hubo una primera generación que estaba buscando a les detenidos desaparecidos, que su consigna era la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. Después hubo una segunda generación, ya más por los 90, que exigía el juicio y castigo, ¿no? También pensando en el indulto, evidencia de vida, punto final, todo eso, post juicio a las juntas. Y ahora están ustedes y tienen, no sé si la aposta a ustedes, pero un poco sí le están hablando a otra generación. ¿Tienen alguna consigna, algo que los unifique, por lo que pidan?
Es compleja. Es complejísima, esa ¿no? pregunta. Complejo, sí. Y mira, esa discusión es algo que tenemos adentro de Nietes, porque es cierto como que cada organismo tuvo como su tarea histórica. Claro. Yo te puedo tirar una que se me ocurre igual, pero... A ver, decime. Ustedes lo que tienen ahora es mantener viva la memoria para las futuras generaciones. Es un desafío... Sí, Sí. de hecho hay una consigna que nosotros tenemos que es presentes en nosotros, sus sueños son nuestras luchas, que es una consigna que a mí me encanta. Sí, es hermosa. Pero sí es algo que se arma ese debate de, bueno, todos tenían una re claridad en una acción específica. Digo, abuelas, por ejemplo, la búsqueda de nietos, hijos en el Scratch, y como que siempre se armaba, y bueno, ¿y nosotros qué venimos a hacer? Pero sí hay algo de esto de mantener la memoria en las nuevas generaciones, algo de la lucha contra la impunidad que sigue recontra vigente. Pero sí, y hoy particularmente una lucha que nos pone el fascismo más crudo y duro del lado de enfrente, que con una parte de la juventud que si bien no es mayoritaria, es un fascismo organizado, que es algo que no se vio en otros tiempos y que eso también es algo a estar atentos o atender qué está pasando ahí. Que hay un grupo de juventudes que se siente que se puede organizar bajo esas banderas, ¿no? Es como algo que también miramos muy atentamente desde el espacio. Sí, totalmente. Me parece que todas las personas que estamos trabajando por derechos humanos, aparte tenemos que estar muy atentos a qué es lo que está sucediendo en la actualidad también. Uh-huh. Sí, por eso es tan importante, me parece, que el papel de la memoria. Construir memoria, verdad y justicia es muy importante para poder consolidar las bases de un país en armonía y en democracia. Más en este momento como una tarea que nos debemos a nosotros mismos como la generación que somos. Y qué futuro también estamos entregando a las demás generaciones que van a venir. Sí, no, totalmente. Y además de que la memoria también hace a poder desarmar ciertas cosas que circulan, porque digo, hoy tenemos a La Libertad Avanza en Nación, que se presenta como algo nuevo, algo que es disruptivo, que viene a cuestionar toda la casta, y cuando vos tenés memoria de la historia que tenemos como país, te das cuenta que este modelo no es nuevo. Que si bien las estrategias pueden ser otras, es el mismo modelo político, social, económico, neoliberal que nos endeudó, que nos sigue endeudando, que nos subordina el Fondo Monetario Internacional. Digo, esas cosas siguen igual que antes, es exactamente el mismo modelo. Por eso es tan importante poder recordar para que no nos vendan, no sé, cosas Viejas. nuevas que no son, digamos. Totalmente. Ana, ¿cómo alguien se puede contactar con Nietes? Bien, Nietes tiene... lo que tiene activo es el Instagram, porque tenemos varias redes, pero yo voy a decir... Pero no las usan. Empecemos primero por ahí. Sí, Está bien. tenemos Nietes... ¿Qué otras redes tienen para tenemos Facebook. Claro, que igual una persona de menos de 30 años capaz que claro, no te habla por Facebook. YouTube. El otro día estábamos hablando de eso. Digo, siempre, ¿cómo se interpreta la juventud? Las juventudes hoy no están usando. Por eso. TikTok. No, TikTok no tenemos. Oh. Deuda pendiente. Esa la tenemos que empezar a evitar. En realidad tenemos compañeras que sí suben contenido, pero hay que hacer el de Nietes. Está bien. Sí. Sí. Instagram. YouTube. Ya Instagram nos demanda un montón. Ese es el tema Sí, también. obvio. Estamos con un equipo de comunicación que está muy explotado, pero apenas se pueda, yo creo que sí, lo que hay que hacer es... O sea, lo hemos hablado de ir por el territorio de TikTok. Pero bueno, Nietes en Instagram es nietes.org, así que cualquier cosa, si quieren acercarse al espacio, pueden escribir a ese Instagram. Y también tienen como de las, ¿cómo se dirá? Dice las regionales. Sí. Pero el que más se usa es el Nietes. Sí, es el que aglutina todo, digamos. Después, en La Plata es Nietes La Plata, Berizo y Ensenada. Sí. El de Conurbano y Cava es Nietes Cava, así que, y bueno, después así van buscando en el Instagram de Nietes.org, están todas las regionales que tenemos, así que nada, ahí pueden encontrar los distintos espacios para sumarse.
¿Hay que ser niete sí o sí para sumarse o se pueden acercar otras personas que también estén muy comprometidas con la memoria histórica? Se pueden acercar otras personas, sí, sí, sí. En general depende mucho del territorio. En la mayoría de las regionales somos población abierta, lo que nosotros llamamos población abierta, que quiere decir que cualquier persona interpelada con la causa se puede acercar. En KBA es población semiabierta, pero hay también instancias abiertas para que quienes se puedan acercar Claro. tengan, sean espacios de formación, charlas, plenarios abiertos. Digo, hay un montón de instancias para que quienes quieran se puedan ir sumando. Y este 24 marchan. Este 24 Con bandera. marchamos con bandera. Vamos a estar en la columna de los organismos. Va a estar Abuelas, Hijos y Nosotros en Avenida de Mayo y Tacuari a la 1 de la tarde. Tempranito, Bien. me encanta. Sí, sí, Bueno, nos vemos entonces en la marcha. Nos vemos en la la plaza. marcha el 24. Nos vemos en la plaza. Escuchamos un temita y ya nos Cerramos. queda nada. Muchas gracias, Ana. No, por favor, gracias a ustedes. Ella es Ana Ríos.